Buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Saludos, José Coser, y bienvenido a esta serie de entrevistas y ciclo de poesía hispanoamericana que junto al poeta peruano Raúl Castañeda estamos trabajando. Primero, antes de empezar a conversar con usted, le quería decir que es usted muy, muy querido, yo sé que usted lo sabe, y le envían saludos la poeta chilena Carmen Berenguer, la poeta argentina Romina Freschi, los poetas peruanos Roger Santibáñez y Reinaldo Jiménez, además de Raúl Castañeda, con quien he emprendido este viaje, como le dije. Grandes. Ellos forman parte también de esta serie de trabajos que estamos haciendo para conocer la poesía hispanoamericana actual. José Coser, poeta y autor cubano de más de 60 libros de poesía. Obtuvo el Premio Bienal Julio Tovar de Poesía en 1974. Ha sido merecedor de las prestigiosas becas Cintas y beca Guggenheim. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2013 y la Montgomery Fellow, ¿verdad? De Dartmouth College en el 2017. Así que tenemos aquí grandes ligas con respecto a la poesía. Quería empezar preguntándole, obviamente, sobre sus orígenes, sobre Cuba. Hemos estado leyendo, también visto varias entrevistas, hemos visto varias de las entrevistas, y hay una en la que usted habla de que sale a los 20 años de Cuba a estudiar a Nueva York, y después de 6 meses regresa a Cuba y decide renunciar a una beca que le otorgan para estudiar en París. Entonces, sí nos ha dado mucha curiosidad saber qué fue lo que detonó esa decisión, en principio, a sus 20 años. Primero, permítame corregir unos pequeños datos. Yo salgo de Cuba entusiasmado con la idea de la revolución. Antes del comienzo de la revolución, mi padre, que había padecido Polonia, la revolución rusa, Cuba, un comunismo de época del que él participó, un hombre muy idealista, con una gran dificultad a la hora de hablar, porque hablaba el español muy mal y con acento polaco, con acento judío. Un día me le acerqué y le dije, papá, me voy a la Sierra Maestra a luchar por Cuba. Y me miró y me dijo, está bien, me parece muy bien, al otro día ya estaba en Nueva York. Es decir, me sacó a patadas de Cuba, porque si no me hubieran matado. Yo soy un hombre físicamente frágil y no tengo capacidad de lucha en el sentido físico, ¿no? Me vence un niño. Entonces, en ese punto, estudio 1 año y 4 meses en la Universidad de Nueva York y voy empezando mis estudios del BA, del bachillerato en realidad, que ya le llaman college. Pero lo que estoy viviendo es una primera bohemia despistada, con el pelo largo,
son los años cercanos a los 60, la guerra de Vietnam después. Entonces, para mí es un gran descubrimiento porque saliendo de Cuba, donde lees a Martí en la escuela y lees una cierta poesía, Julián del Casal, las cosas clásicas cubanas. A mí siempre me llamó la atención, ya que tú eres puertorriqueña, que Cuba y Puerto Rico, Martí de dos alas y un mismo pájaro, ¿no? Son dos países totalmente desconocidos entre sí. Yo en Cuba nunca oí hablar ni de un puertorriqueño ni de un dominicano, sí, oí hablar del resto del mundo. Entonces cuando salgo de mi país encuentro que hay toda una poesía, toda una literatura extraordinaria en el mundo que yo desconocía. Es muy difícil en aquel entonces encontrar libros en español. Mi inglés es macarrónico, es pésimo, pero voy adaptándome, voy viviendo. Entonces, eh, me doy cuenta que hay un señor que se llama Baudelaire, un señor que se llama Verlaine, un señor que se llama Rimbaud, un señor que se llama Mallarmé, y todo eso me abre puertas y compuertas, mundos y mundos. Y voy no rechazando, sino alejándome cada vez más y más de la cosa caribeña, de Cuba, en un sentido intelectual, nunca emocional, porque mi país es mi país y lo llevo en el esqueleto. Entonces, estoy ese año y medio. Cuando surge la revolución me emociono muchísimo, llamo a mi casa y le digo a mi padre, papá, voy a regresar. Me dijo, no te precipites, termina los cursos, ven luego. En fin, le seguí su consejo, cosa que le agradezco mucho, y leí, regresé a Cuba con casi 20 años de edad. Y a los 4 meses me dije a mí mismo, y esto hay que entenderlo, en parte era mi propia inquietud de joven que quería ver mundo. Y Cuba es una isla, la insularidad esa, que cierra mundos en vez de abrirlos, aunque es una isla muy abierta. Desde el punto de vista de la sexualidad, la intelectualidad, es una isla que camino de todo, es una isla maravillosa, pero aún así es la insularidad. Yo ni sé quién es Lezama, yo no tengo la menor idea de Gastón Vaquero. Con Vaquero tuve luego una bellísima relación humana y poética. Entonces, en un punto dado, 4 meses después, yo digo, esto no es para mí. Aquí hay algo, tuve una conversación con Fidel Castro muy cercana que me decepcionó por completo. Cuando yo dije algo que a él le sentó mal, no me dejó seguir, no me dejó hablar, no me dejó expresarme. Entonces luego viene ese famoso discurso, aquí se está con la cerca, en la cerca o fuera de la cerca, es decir, se está con o contra la revolución. Y yo pensaba, yo tengo derecho a estar con o contra lo que me dé la gana. Soy un hombre libre y esto no va a ser. Ya tomé la decisión, fui a donde mi padre y le dije, yo me voy. Me dijo, hijo mío, haz lo que tú quieras, yo todavía me tengo que quedar, nos han quitado todo. Mi padre era un pobre diablo que iba a Cuba con $1 en el bolsillo. Había trabajado como un animal una vez, un hombre de familia, que nos crió en una casa burguesa decente, típica del reparto donde yo vivía, de Santo Suárez, y se desplomó todo aquí. Yo me largué con $50 en el bolsillo y como buen judío metí 25 en el banco y otros 25 me los eché al bolsillo para empezar a vivir. Mi madre me había regalado una manilla de oro 18 buenísima, la vendí al instante. Papá me había dado unos trajes, me pidió que me quedara en Miami, me espantó, así me espantó, y me fui en un bus de la Greyhound Company a Nueva York, el sitio que yo conocía. En ese bus escribí mi primer poema en tierra extraña, que era Go South Travel Greyhound, era el título del poema, ¿no? Que por ahí andará publicado. Yo llegué a Nueva York, fui a un hotel tan malo, que es el único hotel en la historia de Nueva York que se cayó. Todos eran judíos envejecidos en ese pobre hotel. Éramos todos paupérrimos, entonces yo compartí después, primero con un colombiano y un amigo judío de Cuba, luego con otra gente, otros 2 amigos judíos de Cuba, y fuimos compartiendo el alquiler y pudimos finalmente conseguir trabajo. Yo hice de todo, lavé platos,
vendí diccionarios de casa en casa, fui camarero. Recuerdo a un cocinero de raza negra que era un encanto. Y después del primer día de trabajo me llamó así, ¿no? Pues sabía que yo no hablaba inglés. Y le hago así como que, ¿qué pasa? Y dice, mira, dame tu mano. Yo no entendía, le doy la mano y dice, ves que lisa, ves que limpia, qué manos tan bonitas tiene. Me decía, dice, tú no sirves para esto, muchacho, vete a hacer otra vida, tú no puedes ser camarero, te van a echar en 3 días. Era un griego, me dejó la propina, que eran como $20 en propina, y me dio lo que me tocaba, que eran así como $12, qué sé yo, salí encantado, y al día siguiente encontré un trabajo en Wall Street, vendiendo avionetas, hija mía. Entonces empecé de tarugo, empecé a trabajar en la tienda de la oficina, eh, a la orden del jefe y dueño de esa pequeña compañía que vendía desde Texas aviones a toda América Latina. O sea, él estaba encantado conmigo porque ya yo iba aprendiendo inglés, pero sabía español. Entonces me usaban llegaban pilotos de la Argentina, yo hablaba ya un poco de portugués, que siempre estuve interesado, venían de Brasil y yo los asesoraba. Entonces siempre me decía, te voy a dar $200 para el fin de semana, gástatelos con ellos, pero trátamelos bien, son muy importantes, estoy ganando mucho dinero con ellos. Salíamos al piloto y decía, mira, yo soy muy pobre, me han dado $200 para llevar, ¿por qué no te doy a ti la mitad? Y dice, no, escucha, vamos a comer una hamburguesa que me hace ilusión, y luego no te veo hasta el lunes, que no me interesa ver. Lo que me interesa son buscar mujeres por igual. Y me dice, tú quédate con todo lo que sobra. Y, y me dijo, pero cómprame una camisa buena. Que costaban como $20, una cosa así. Hicimos ese trato, me abusé, me alerté y empecé a hacer ese trato con todos los que venían. Y a meterme dinero en el bolsillo, que era muy ahorrativo, lo guardaba todo. En fin, ahí comienza esta larga historia. ¿Cómo explica, verdad, que siendo, digamos, el primer exiliado que se publica en Cuba, hayan también tesis en la Universidad de La Habana sobre su obra, ¿no? Una de dos, Ajá, no se explica, porque no tiene o sea, explicación. vale. Yo suelo ser de comportamiento no político, ellos lo saben, saben que a Cuba no regreso. Por ejemplo, estamos haciendo un libro de superlujo, un pintor cubano radicado, igual que yo, desde los 20 años en Italia, un tipo que se llama Abel Herrera. Para mí es un tipo extraordinario, pero extraordinario. Eh, el libro va a salir en 3, 4 meses, llevamos en esto 1 año y medio. Ahora mismo me dijo José, me desaparezco, porque me han comisionado 10 cuadros, que voy a ganar dinero, lo que no te puedes imaginar. Ya luego te cuento, y se ha desaparecido. Y tiene una casa en la Toscana, que me ha mandado fotos, bueno, madre mía, ¿qué no daría yo? Y luego lo invitan ya a sitios muy importantes, pero no se le conoce en Estados Unidos ni aquí en la Florida, siendo cubano. Y yo le dije, bueno, como vas a venir a traer el libro y darme una lana, qué sé yo, cuando vengas te presento. Gente me dice, hazme el favor de no presentarme a nadie. No quiero nada con ese exilio. Tengo una hermana que quiero mucho, pero no la tolero, es insoportable. Toda esta gente lo único que le interesa es la política, a mí como a ti, no. Entonces, esto fue creando un ambiente. Él, es una historia demasiado larga, la voy a tratar de limitar. Él se encuentra un amigo de hace muchos años que le propone una especie de beca, para lo cual necesita una buena carta de apoyo. Entonces va a un amigo de su infancia cubana, que es el segundo de a bordo en la Biblioteca Nacional de Cuba. Eso tiene un prestigio increíble. Y dice, todo esto por email, claro, por teléfono. Le dice a este amigo, mira, estoy haciendo un libro con José Cosa, no sé si lo conoces. Y el tipo responde, claro que lo conozco, ¿quién no conoce al tipo? Y sé lo que piensa. Es muy claro, muy transparente en su visión de las cosas. Entonces, eso nosotros lo respetamos. Es un hombre que dice, yo a esta Cuba no vuelvo. Entonces, él solicita una carta donde se diga, claro, A, B, C, D. Y en esa carta le dice a su amigo,
por favor pon, como en el caso de José, porque es la verdad, que yo a Cuba no regreso a la universidad. Dijo, me perdonas, pero tengo un cargo oficial. Imagínate, segundo a bordo de la Biblioteca Nacional de Cuba. Entonces le dice, yo a José lo respeto, lo acepto, él es como es, tiene sus razones, nosotros las nuestras, bla, bla, bla. Pero en tu caso no es así. Si tú no borras esa parte, no te mando la carta. Y bueno, no me mandes la carta. Ahí quedó eso y en la beca que era maravillosa, y no solo de mucho dinero, sino de promocionar el libro en todo el mundo. Pero quiero decir, en todo el mundo, gente que en Italia tiene mucho poder. Se fue a pique, está bien que se vaya a pique. Para mí, digamos, mi salud mental, mi dignidad, mi creencia equivocada, no tengo ningún problema con la equivocación que me dice, mira José, esto que tú has dicho a mí me parece erróneo, y hablamos con cordialidad, y me doy cuenta que tú tienes razón, lo digo abiertamente, lo digo públicamente, no tengo ningún problema con aceptar que veía mal. Entonces mi vida ha sido desde niño, desde los 16 años. Escribir poesía es una cosa extrañísima. Yo me traje de Cuba montones de poemas que escribí en Cuba. Son de un barroco, que yo no los puedo ni leer. Yo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Ahora me han comprado mi patrimonio literario. Entonces me está entrando un dinero por primera vez en la vida. Tengo dinero. Pero Guadalupe, mira esto. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se lo dejaremos a las niñas porque yo ya no puedo viajar. Si tengo una invitación como esta, si tú me dices, vente aquí que te pagamos los gastos, no puedo. Entonces todo puede ser por Zoom. Lo que cobro, lo cobro como haciéndolo por Zoom, o sea, mucho menos. La gente está encantada porque les hago mucho más barato. No tienen el gasto de los pasajes, más yo no viajo sin Guadalupe, lo cual costa el doble. Y ya mis buenos amigos me critican, me dicen, en el sitio en que tú estás, primera clase. Yo no puedo hacer esas cosas que no están en mi temperamento, ¿no? Y es un motivo de risa, pero mantengo mi independencia. Para mí mi independencia es lo fundamental. Y he tenido la suerte de estar casado hace 48 años con una mujer. Y hablamos mucho de esto, que me ha acompañado día a día, ocurre lo que ocurre en este extraño viaje. Marcel Proust, a quien estoy releyendo ahora, los 7 volúmenes, son 3000 páginas, arduas, complejísimas, ¿no? A veces veo 2 horas y he leído 10 páginas. Marcel Proust decía, el problema del verdadero creador, el que realmente es un auténtico autor, es que no puede estar sino consigo mismo. Entonces Guadalupe entiende perfectamente bien, cosa que no ocurre con mis dos hijas, donde hay problemas de base y de resentimiento y parte de ellos. Yo las adoro, pero, por ejemplo, mis hijas nunca han ido a una lectura mía de poesía. No les interesa para nada. No, sí, papá es muy conocido, papá es famoso, papá esto, lo otro, ahora está ganando buen dinero. El otro día había cada uno sin dinero. Y no me importa, no necesito dinero. Estamos en casa día y noche, conversando, riéndonos. La risa es parte de mi poesía, muy contento. Y no me falta nada, no me sobra nada. Entonces me voy yendo del mundo, ya 83 años me comí casi todo el pastel, ¿no? Pero me voy yendo del mundo, francamente, feliz. Soy un hombre feliz. Y no, de ahí el tipo de poesía que yo defendí, no el tipo de poesía que viene primero de las malditas musas, esas que no Dios que las entiende, pero segundo, peor todavía, de la tragedia, del trago de los griegos, quiere decir chivo. Yo no soy un chivo ni un chivato, yo soy un ser humano que procura ser lo más feliz posible, porque ¿por qué no intentarlo? Entonces mi vida es una vida doméstica, de estar siempre metido en casa. Nos gustaría que nos hablara sobre la importancia de la revista Orígenes, liderada por Lezama Lima, en la que colaboraron con Ramón Jiménez, Paul Valéry, Vicente Alessandro, Albert Camus, Octavio Paz, entre muchísimos otros. Yo era muy joven, te digo, yo salí de Cuba sin saber quién era Virgilio Gil.
sin saber nada de todo aquello. Cabrera Infante fue el primer conocido, pero ya en el exilio. Y en la Universidad de La Habana se creó una revista muy importante, valiosísima, siguiendo a Dígenes, que se llamó Lunes de Revolución. Y Cabrera la llevaba. Entonces hicieron una encuesta en la universidad preguntándole a los jóvenes interesados en literatura cuáles serían los 10 libros que ellos se llevarían a una isla, caso de naufragar, este tipo de preguntas normal. Entonces, cada cual decía, cada burrada que yo oía, que decía, pero madre mía, qué incultos son. Era un desastre, y Cabrera, y era un compañero que grababa todo, estaba como que se acercó a mí y me dice, ¿y cómo te llamas? Mi nombre es José Cruz. ¿Y tú qué libros te llevarías? Bueno, salí con Baudelaire, T.S. Eliot, Ezra Pound, todo aquello, y bien, no, pero eres un gran lector, digo, es muy bien. Bueno, salió el lunes, yo tengo no la foto del periódico, sí tengo ¿cómo se dice? Un nombre que se graba en un sitio que existía, ya no existe. Ahí está, José Coser dijo en tal fecha, el lunes, en tata. Y yo tengo un gran amigo eh, de mi generación que un día se me acerca y dice, José, ¿tú habías leído eso? Y por supuesto que no. Son nombres que corrían en mi mente. Hoy sí, yo soy un lector voraz, he leído todos los días de mi vida. No ha habido un día en que yo no haya leído. Desde que tengo 15, 16 años. Pero leí Robinson Crusoe, leí Los cazadores de ballenas, leí las cosas que leen los muchachitos. ¿Pero qué iba a leer yo a T.S. Eliot si además ni estaba bien traducido al español? Yo tenía una traducción de Baudelaire del francés al español, que era un libro pornográfico, se vendía como pornografía. O sea que, claro, son vidas que van empezando. Hay mucho palucherismo, que en Cuba quiere decir bullshit, ¿no? Todos somos engreídos, muchachitos, pero, pero cuando solo se lo conté a Cabrera se me daba de risa, ¿no? Hace unos años un amigo mexicano que me pasó mucho, que se llama Christopher Domínguez, que es un crítico muy conocido en México, ¿no? Lo a visitarme. Y en la conversación, pues él sacó a colación mi nombre. Y la respuesta de Cabrera, que es muy típica de mi situación, fue así, dijo, José es un gran poeta, pero publica. Y eso lo dice todo. Entonces, sí, mi obra o mi trabajo es mi trabajo y hago con eso lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana es mi propiedad privada. Y tú ahora me dices, oye, José, te voy a dar 15.000 libros por un libro. Y probablemente te digo, mira, este algo del dinero no está bien. Págame algo, pero págame lo que le pagues a todo el mundo. Yo no quiero privilegios, y de veras no quiero privilegios. Ya bastantes enemigos tengo en este mundo y en este exilio cubano, que es una ralea. Entonces, ¿para qué? Yo hice una amistad con un joven dominicano, bueno, ya no tan joven, que enseña en la Universidad de Río Piedras, dominicano, pero muy puertorriqueño, muy de sentimiento puertorriqueño, llevan puertorriqueño con 20 años, y era un fan mío de esto, enloquecido con mi voz. Y me dijo, te voy a organizar algo para que vengas, y voy a conseguir un dinero. Bueno, y como yo iba mucho a Puerto Rico joven, y pues tengo familia en Puerto Rico, y llevaba a mi hija cuando yo me quedé, bueno, mi primera mujer se volvió loca, estaba en un manicomio. Entonces yo crié a una niña de 2 años. Entonces, una situación que sin dinero, me iba alcoholizado, una niña de 2 años, me iba a Europa todos los veranos, me la llevaba a como fuese. Entonces mi madre y mi padre estaban un tiempo en Puerto Rico, tenía bastante familia, y me Okay. fuera, quedarme por allá, a la playa, esto, lo otro, y mi hija estaba encantada. Está muy bien atendida, muy linda, muy bien. Entonces, bueno, son vidas tan complejas, pero creo que son la verdadera modernidad de hoy en día. Yo soy un defensor, no del alcoholismo, no de la droga. Yo soy un defensor, como antes dije, del matrimonio
heterosexual, del matrimonio fiel, soy defensor de la salud mental, y quiero ser feliz. La poesía no es una infelicidad, la poesía es lo que más felicidad me ha traído en el mundo. Me trajo a Guadalupe, que la conocí a través de la poesía. Entonces, tanto que contar, tanto. La gente me ha hecho entrevistas, y ahora salió una aquí en Rialta, México, que tiene, la hizo Gerardo Fernández Feo. Tiene como 300 páginas, que la hicimos con una dificultad tremenda porque él es muy pobre, pero estaba yo desde muchacho te leo, cuando yo estaba en Cuba ya te leía, y tú eras el asombro de todo el mundo, porque es una poesía que la primera versión decía, esto no se entiende, qué cosa así. Yo ahora leí, y yo mismo iba reconociendo mi mundo y decía, Tania está ya, podrá seguir un ritmo, lo que sea, pero entender es imposible. Entonces necesitas la reflexión, el alejarte, el leer si te interesa, y si no te interesa lo tienes que basura. Y la mayoría de la gente no lee. Yo voy descubriendo cada vez más que alguien dice, por ejemplo, tengo una amiga de la infancia que es un idiota. Y ya me tenían con lo de Facebook, aparecía todo el tiempo. Yo soy amiga de José, que esto, lo otro, nos conocemos desde niños, y es un gran poeta. Hasta que un día le dije, ¿cómo dices que yo soy un gran poeta sin tu vida conseguido? Nada, no de poesía, nada. Entonces, ¿dónde sacas tú que yo soy un gran poeta si tú no sabes nada de mí? Además, eres una mujer de muchísimo dinero. ¿Alguna vez por curiosidad compraste un libro de cosas así? Si no, que no se me ocurrió, claro, que no se te va a ocurrir. Si ese es un mundo que para ti no interesa. Ahora no vengas a decir, porque te pones en evidencia como una tonta, y le dije más de lo que es, como la doctora de José Carlos. Entonces, esas cosas sí me molestan, porque mi vida ha sido una vida muy solitaria, de mucho amor, de mucha... Ahora mismo Raúl me daba las gracias por lo generoso que yo he sido con él. Yo no soy generoso. Yo soy un compañero de viaje de un joven, que ya no tan joven, tiene 50 años, que escribe poesía, que tiene otro mundo, que creo que es un turista, o se gana la vida, no sé qué, en México, perdón, en Perú. Entonces, eh, me pide un apoyo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y mucha gente me critica, José, eres muy prolífico, muy dadivoso, ¿no? Tienes que medir más las cosas. Yo me niego a medir, yo soy toda mi vida espontáneo. Todavía me critica a mí, macho, ¿para qué dijiste eso? ¿Para qué dijiste eso ante tanta gente? ¿Por qué no hables tanto? Y yo, bueno, no, pues no, tranquilo. Sí. Yo no sé si estoy contestando tu pregunta, pero siempre me doy. Estoy disfrutando muchísimo la conversación. Quería preguntarle también, ha señalado, y yo creo que ya con esto podríamos un poco cerrar el tema de Cuba, que usted ha señalado también en otra entrevista que usted no ha abandonado Cuba ni Cuba ha abandonado. Más que abandono, hablemos de abono. Usted habla de abonos, abono natural. Cuba me abona mi día a día, mi trabajo, yo abono a Cuba de poemas. Sigue pensando igual, ¿verdad? Ese intercambio con Cuba. Abono ahí es la base de la vida. Abono no hay alimento, y el alimento es lo que permite una continuidad hasta que llegue la muerte. Hay un punto donde ese abono crea, se llama el humus, es humo, que es la parte, la capa más alta de la tierra, que es la más valiosa. Esa tierra, se llama humus o mantillo, es una tierra que hay que abonar y hay que, de acuerdo con las propias firmas, dejar a un lado cada sexto año a que descanse. La tierra tiene que descansar y tiene que ser tratada. Esa rotación es la que permite que hoy cultives papas y mañana tomates, porque si no la tierra se va desgastando. Esa relación del abono es la que yo tengo con Cuba, es una relación vital, viva, problemática como la relación que tiene todo cubano. Y a veces he hecho cosas sobre Cuba terribles, pero terribles, publicadas, porque no me comido, las publico y al diablo. Pero tengo un desgarramiento cubano hace poco,
publiqué un poema que es un poema cuyo movimiento vital es irse alejando más y más de la isla a través de una geografía que yo manejo, que es muy compleja, y al final el poema termina y a mí me desgarró, pero me desgarró como te puedo imaginar, diciendo todo es visible menos tú. Y ese final ha tenido un impacto. Me escribió hace poco Abilio, y me decía, José, eso nos ha marcado a todos. Tú tienes una capacidad de quemarte. Y no es que me siento orgulloso o no orgulloso de todo esto. Me quemo cuando me tengo que quemar. Y soy cuidadoso cuando tengo que ser cuidadoso. Tú me preguntabas antes y se me quedó en el puntero o en la tecla, había que decir hoy, de origen. Yo no tuve relación, yo era muy joven. Yo ni sabía de orígenes, ni sabía aquello, ni sabía quién era la Sama. Entonces, ha sido un mundo muy extraño el mío. Por un lado, muy judío, luego norteamericano, neoyorquino. Mis influencias son más un Pound, un William Carlos Williams, un John Barrymore, que el Sama. La gente me pone como el heredero del Sama. Incluso he visto en la página de los tres José de Cuba. José Martí, que se les llama a mí, me dice, por favor, por favor, qué tonterías son estas, ¿no? Entonces me metí en el zen-budismo muchísimo, hasta el día de hoy tengo en práctica. Leí literatura japonesa, china, años y años traduje literatura japonesa a través del inglés, que no sé, la poca en japonés. Y mis mundos han ido bifurcando, creciendo y creciendo. La vida es muy extraña, muy, muy extraña. Pero ha sido mi vida. Y hace unos años mi hija pequeña, que a veces no quiere saber de mí, y estamos en una zona de conflicto que no quiere ni saber. Pero nos fuimos a España, a vivir a España en unas condiciones magníficas. Yo dejé la universidad que estaba ya podrida de todas ellas, y en unos años iba a cobrar mi social security, iba a cobrar una pensión que ahora es bastante buena y suficiente. Y entonces volvimos porque mi hija no se hacía estar en España, quería estar en Estados Unidos, en Nueva York, era su casa. Y se me acercó cuando la madre y yo regresamos y me dijo, papá, con estas palabras, odio a la poesía. Yo me quedé un poco. Digo, pero Susana, ¿por qué dices eso? Dice, porque la odio. Digo, pero ¿por qué la odio? Dice, porque me robó a mi padre. Y yo me quedé un poco, la verdad que era duro aquello, desconcertar. Le dije, de momento lo único que voy a decir es lo siguiente porque a mí no se me ocurre. La poesía no te robó a tu padre, te dio un tipo de paz. Y eso lo entenderás con el tiempo o no. Pero yo no puedo ir contra mi naturaleza como que no puedes ir contra mí. Entonces, han pasado 2 años. En esas zonas me sigue rechazando hace poco, hablando de esto con Guadalupe, me dijo, mira, no te perdona que cuando ella tenía 17 años no fuiste a su graduación. Dije, yo no me lo perdono ahora que me lo dice. Y es imperdonable, y es un padre desocupado de sus hijas, en las dos. Saben que las quiero mucho. Cuando ha habido una crisis económica, yo siempre digo, lo que cuenta es el bolsillo. Ahí estaba papá sacando dinero porque nos ha costado esta niña y su marido. No te lo puedes ni imaginar, pero ni imaginar. Pero cuando Guadalupe y yo nos casamos, ella vino acá. Imagínate, una chica católica, de padres católicos, una madre buenísima, muy querida, un padre que era un santo, pero un verdadero santo. Esa situación, hicimos un trato, un pacto. Después, dedícate tú a la casa, mientras vas aprendiendo inglés, yo salgo a la calle a zapatear, a ganarme la vida. Yo tenía un trabajo muy bueno de universidad, trabajaba pocas horas, trabajaba 8 horas a la semana, un sueldo bien. Hemos sido siempre personas muy frugales y en esa situación yo soy el que daña el dinero, no te preocupes. Y siempre conseguí. Tuve suerte,
sino que venían a los extras, empezaron a caerme las instrucciones, el reconocimiento, hacer cosas, todo. Y me salió el tiro, no me salió por la culata que tienes que tener. Pero sí, esta pobre relación, en parte por culpa mía, es que estaba enloquecido con la poesía. No, pues, yo desde que regresé de Cuba, la única fue estuve una semana. Y al regreso, estando en Cuba, fueron 7 días en el año 2022, todos los días escribí un poema. Y desde ese día hasta esta mañana, escribo un poema todos los días. Tengo en mi haber 15.180 y algo poemas, más lo que se habrá publicado de antes por ahí en Cuba, a cada rato encuentran. Entonces, este un poema tuyo cuando tenía 16 años. Wow, qué disciplina también. Quería también saber cuál es su opinión sobre la obra de César Vallejo y cuál ha sido su relación con los poetas peruanos. Salta, es impresionante. El otro día, de un poema que yo amo de él, pero que no te das cuenta de ciertas cosas que empieza diciendo Taona es tu voz. Y es un poema que yo he leído sin darme cuenta de ese principio que es Taona es tu voz. Y ya pues es tu voz, no tengo la menor idea. Entonces, claro, fui a Google, en la gran enciclopedia de la humanidad, y le puse estos. Y lo explica inmediatamente, dice, quiere decir un sitio caluroso, un sitio caliente, y es un común, y se hace el pan, se fabrica el pan. Claro que es un sitio caliente. Y entonces decía, es un arcaísmo que solo se usa en ciertas partes del Perú, que ha desaparecido en todas las. Bueno, ese es César Vallejo, que viene de una montaña de arriba, en Santiago del Chuco, ¿no? Donde hay una familia muy unida que lee la Biblia juntos, un padre pobrísimo, una madre que es dedicada al montón de hijos que tienen. Él se mete a comunista, pero una cosa complejísima, ¿no? Y va haciendo este trilce maravilloso que él mismo explica cómo se escribe. Los dos poetas, tres, que a mí me marcan de muchacho, ya nadie más, nadie, son, en este orden, Lorca, Viejo, Nicanor Parra, con quien hace poco decía, el último que vio a Nicanor Parra con 103 años. Y fue memorable porque me llegaba la Rosita, que a quien conozco muy bien, una indígena chilena. Me dijo, José, él no ve a nadie, pero cuando dije, usted, y tenemos una anécdota, él y yo con ese tonto, es una cosa maravillosa, pero maravillosa. Me dijo, me va a recibir, pero 15 minutos. No se me pasa. Digo, Rosita, usted me hace así y me pasa. Bueno, claro, me encuentro en la oficina y contacto, curvo, cosas de viejo, de nuevo, gente, me mira y dice, vale, no te reconocí, no te ganas tú. Dice, tú fuiste a hacer lo que yo, a mí me dejas tranquilo. Yo, tenía un orgullo descomunal este hombre, ¿no? Y era un tipo complejísimo. Yo sé cosas de él que nunca he revelado ni pienso revelar, que son de una intimidad, que me decía, ¿por qué te estoy contando esto? ¿Por qué? Muchacho, me decía, ¿por qué te cuento esto? Es que tú no sé, tú le robas a uno todo, ¿no? Tacaño, y era paupérrimo, me dice un día, por la calle 8 en Nueva York, me dice, vamos a comer. Y había un sitio que se llamaba Tats de carne. Yo dejé de comer carne hace 40 años, no algo igual. Pero Tats era un bistec que valía 1,99, era baratísimo, ¿no? Y si nos vamos aquí, terminamos de comer, riéndonos, hablando de nuestras cosas, yo tenía mucha confianza, ¿no? Y me dice, bueno, chacho, paga. ¿Qué? Yo no tengo dinero, paga tú, que acaba de ganar él, había hecho 20 excursiones a distintas universidades, cobraban $1,000, que me entonces el dinero por cada, dice, con cada $1,000 no va a hacer una casa en Chile, me decía. Una de ellas es donde vino a morir, puñetero, ¿no? Entonces me dice, paga tú. Dice, no, me quedan 5 pesos, es suficiente, suficiente.
cabrón, pagué porque era Nicanor Parra y su tesis, con la cual yo ahora concuerdo un poco. ¿Quieres estar con Nicanor Parra? Es bien duro con esto. Con respecto a la amistad que tuvo con los poetas peruanos Javier Sologuín y Carlos Germán Belli, ¿podría hablarnos algo, comentarnos algo? Yo lo quiero mucho. Sigo pensando que es una injusticia que no me hayan dado, por ejemplo, el premio Cervantes. A mí me han explicado que yo, ni el Nobel, ni el Cervantes, que no tocó, y jamás me lo darán, por una razón técnica. El tipo puede ser, y en el Neruda, que fue muy complicada la situación, cuando se me dio el ministro de Cultura, que ha vivido mucho tiempo en Cuba, sin ser de aquello, ¿no? Cuando me llamaron, me dijeron, y fue por una niña, me dijo, leyó, y claro, decía, es el primer caso en el premio Neruda se da a alguien que está en una cosa que llaman el montón, y es una poesía que francamente se sale de todo, y se lo damos porque el tribunal, los 5 miembros del tribunal, estuvieron de acuerdo que ya era hora de que esto se abriera y hubiese más flexibilidad, porque siempre a los que escriben a la manera norteamericana, yo escribo a la manera española, el siglo de los barrocos. La verdadera tradición nuestra, tuya y mía, es barroca. Entonces, ¿a qué viene esto de imitar a los gringos? Tanto que los hombres están siempre imitando a los gringos, ¿no? Y nosotros que venimos de un tipo de cultura, no podemos escribir de esa manera. Además, es una poesía que sí se entiende perfectamente, con un poco de paciencia. Yo siempre digo, la primera vez que yo escuché a Bach, que es uno de mis grandes poetas, de mis grandes amigos, yo me quedé sorprendido, porque yo venía de los ritmos cubanos, de la música de la pachá y de todo aquello, venía de un cierto tipo de visión de las cosas. Yo digo, este señor, cuando uno, yo hasta el día de hoy pongo la Pasión de San Mateo o la Pasión de San Juan, los primeros acordes me echo a llorar como un idiota, que me echo a llorar, no puedo evitarlo. Entonces, al principio yo me decía, tengo que vivir y me lo vivía, poco a poco, vas encontrando las claves. No hay nada mágico en aquello. Sí, más difícil, más denso, más estudiado. Entonces, se forjó un pequeñísimo grupo, que son Roberto Chavarri, Beli, esta Zurita, que siempre dice, no, ya no soy no, porque si no, porque Raúl y yo nos llamamos, que se ha ser miembro del Partido Comunista. Y está Reinaldo, que considero un fundamental y altísimo poeta. Está Medo en cierta medida, también. Está Roberto Chavarri, que es un gran teórico y un poeta que me interesa muchísimo. Y bueno, y otros. Y luego los brasileños. Wilson Bueno, que es maravilloso. Y lo asesinaron por razones y cosas homosexuales. Que es que, Y, y bueno, de la poesía puertorriqueña, ¿qué conoce, verdad? ¿A cuántos autores ha leído o alguno o muy pocas? es que no se puede leer tanto ni todo. Entonces yo, en un momento dado, me hice amigo de este poeta, de amiga comunista, entre Cuba, pero nos llevábamos muy bien, su mujer era cubana, en Puerto Rico fue muy, muy famoso en los años 60, y me recordaba su nombre. Pero era un poeta, pues reglamentario, muy imitador de Pablo Neruda, y siempre me decía, es que tú eres un poeta muy difícil, así que es muy fácil. eh, a él sí lo leí mucho, él escribió sobre mí. Pero fue una cosa muy lejana, muy lejana. He leído más poesía dominicana, también tiene que ver con la gente que vas conociendo. Yo no te Claro, conocía a ti, me fui a Google, te googleé, leí, empecé, claro. uno va empezando, cuando Raúl me pidió que me ayudara con aquel asunto, yo no sabía nada de él, no sabía quién era. Entonces lo googleé, encontré 5 poemas que me gustaron muchísimo. Y no le dije nada, porque yo ya no suelo comentar, no me gusta comentar.
Porque además me ha ocurrido lo siguiente y mucho, querido Dani. Hago un comentario internos y a los 3 meses me encuentro un libro, no es el caso, ¿no? De Tania Ramos, un membrete dice, de ella José Conservico, sin consulta, esto pero 40 veces. Y Guadalupe me dijo, el culpable eres tú, el culpable eres tú. Estas cosas no puedes permitirles que tú no te das cuenta dónde estás. Quería preguntarle también, Severo Sarduy, Haroldo de Campo, Néstor Perlonguer y Lezama Lima teorizaron y definieron el neobarroco del que estaba mencionando ahorita. José Coser, ¿cómo lo definiría? Porque Yo, también he visto que usted y Eduardo Milán prefieren usar la expresión poesía de la dificultad y no poesía neobarroca. bueno, Eduardo Milán es aquí, es Eduardo Espina, el que habla de la poesía de la dificultad. Y yo estoy de acuerdo con él. Claro que es una poesía más difícil, más contrahecha, más densa. Y se abarca en pocas palabras mucho materia. Y es así, eso es todo. Yo estoy ahora en una etapa en que estoy escribiendo, pero que me está ocurriendo algo muy interesante. ¿No? Cuando he hecho talleres de poesía siempre me he dicho a las pocas tienen que aprender a soltar un bolígrafo. Hay un punto que hay que hacer así y ya. Pero la mente quiere más. La poesía es una gandía, decimos los cubanos. Comer, te come, dame más, dame más. Y es la mente que quiere seguir, porque es tan tremenda, la puñetera es tremenda, ¿no? Y entonces yo aprendí llegar a un punto y me está saliendo porque me desconcierta y desconcierta en parte hoy mismo un poema que escribí anoche de madrugada. La agarré ya 3 veces. Anoche haciendo pipí ahí de los viejitos, leo el final y me altero el otro. Guadalupe me dice, ya me despertaste otra vez con tu rollo. ¿Qué quieres que haga? Pasa 1 hora, hora y media, chan, y voy otra vez al baño. Quito otra palabra. Y digo, no se entiende. Y digo, que no se entiende, ¿viste? Y me digo, yo me hablo constantemente, digo, ¿tú te entiendes ahí? No, pero tiene sentido. Un poco de más. ¿A mí qué me interesa el sentido? Yo estoy buscando sentido. Estoy buscando belleza. Lo que me interesa es la belleza. Siempre buscar la belleza. Yo miro tus ojos azules y estoy ido con... Estoy en mi gloria porque estoy ante unos ojos bellísimos. Y no lo digo ni por congraciado. Es un dato. Es un dato. Entonces, ese dato para mí es fundamental. Yo no escribo sino desde la, no búsqueda, sino desde la... Es que hay un punto en el poeta. Si es un poeta de veras, si como dice Proust sabe estar en sí mismo, caiga quien caiga, hay un momento en que la poesía se vuelve naturaleza. Entonces, ¿por qué yo escribo tanto? Me pregunto, yo contesto, escribo muy poco. Escribo un poema en 20 minutos, complejísimo, pero en 20 minutos es un ritual, es un modo de ser, es un modo de vivir, es un modo de convivir con todo. Pero al mismo tiempo que estoy haciendo este trabajo, es mi naturaleza. Entonces, podría escribir 6, 7 poemas al día. Me da gusto, me da placer. César Aira, a quien yo nunca conocí, pero es una dijo en una entrevista, Reinaldo y yo somos muy amigos de su mujer, es una mujer encantadora y maravillosa, de una belleza espiritual muy fea, pero de una belleza espiritual. Y un día dijo en una entrevista que yo escribo mucho porque me gusta escribir. Paró en el libro número 100. Yo no tengo 60 y tantos libros, yo tengo 108 libros. Y De 7, poesía, más de 100 libros de poesía 8 y libros. miles de poemas. 4 son de prosa. Reina María Rodríguez, la poeta.
difíciles a mí. Cuando me ve, me dice, uno, estar contigo es dificilísimo. ¿Pero por qué, reina? Si soy un angelito. Dice, no te pones a hablar de poesía, que es todo el tiempo, lo que dices es tan verdadero que yo no sé qué hacer. Mi primer miedo es estar contigo y luego que rebaso ese miedo. Dice, yo no puedo seguir escribiendo poesía. Se dice ella así mismo. José lo abarca todo, es un monstruo. Digamos, por favor, no exageres, pero bueno, y luego entendemos lo descomedido que es lo que ella dice. Y por otro lado, siempre me está diciendo, es que tú no te das cuenta de quién tú eres el poeta más inocentón y bobo que yo he conocido en mi vida. Y le digo, pues no me lo recuerdes porque estoy encantado de eso. Y no necesito esa manera, es que no la necesito. Tú te pones ahora, digamos, y no te discutiré que sea honrado, que lo sientas de verdad. Lo que puedes decir de mí, mínimamente. Mire, y yo, no me roza, no me toca, no me interesa. Yo ya termino, no lo necesito, no lo necesito. Ahora, viene una persona y me ataca violentamente, cosa que Claro. Entonces, se vive en un estado de poesía permanente. es curiosísimo. Ahora, yo digo, yo no soy culpable porque mi naturaleza, Es yo, así. sí, es mi naturaleza. Yo desde niño recuerdo, mi padre me decía, déjate de leer tanto. Yo tenía 15 años encerrado en mi habitación. Mi padre me tocaba la puerta, duerme, que te cansas. Déjame tranquilo, estoy contento. No me dejaban salir porque yo fui un niño enfermo, pero porque era la calle, un cabrazo cubano. Y Ujú. entonces mi madre se apretó a dormir siempre. Mi padre la apoyaba, me metía en la habitación y ponía a leer. Leía. Leía Sartre con 15 años, leía Camus con 16 años. Era lo que Wow. me interesaba. Sí. Tenía amigos intelectuales, muy pocos. Descubría algo. No, me tengo que leer todo Camus. Ahora estoy releyendo todo Proust. Me va a llevar un año. Me va a llevar un año. Estoy feliz a cada rato. Salud, dice, ya déjame con tu Proust. Porque me pongo a contar de mi rollo, esto, fíjate lo que dice, esto, lo otro. Y ha sido así. En mi vida siempre ha sido así. Sí, O sea que todo es susceptible a convertirse en poema, ¿no? todo, Todo. Es una provocación. sí, yo no diría todo, me parece excesivo. Mm. Pero mucho entra en ese estado de ánimo de la poesía, ¿no? Pero tengo muchos mundos, yo hago una práctica así de esto diario, estoy con Guadalupe todo el día riendo, conversando, ahora estaba en la empezar contigo, la cocina olía de maravilla, y se siente ya la persona, en vez de a las 12, siempre vamos a comer a las 11:30, ya estoy goloso, sentimos muy golosos, ¿no? Entonces nos sentamos, sacamos un saque que nos regaló una hija pequeña, la botella vale $60. Todos tomamos un chupito de café de saque, así poquito, carísimo, ¿no? Le digo, repito, dice, no se te ocurra, esto es para los dos a la mitad. No puede. Y yo no sé, estamos siempre chisteando. Qué Yo, lindo. yo soy muy cubano en ese sentido, y ella es muy española. Hay cosas que me dicen, yo no las creo en ti. Eres un despichatado, un malvado, un catártico que siempre tocando temas prohibidos, pero no lo haces en público, lo haces delante de todo el mundo. Yo le estaba contando que es una cosa anecdótica que me pasó en Lichi, en el narrador cubano, en el México, en mi casa. Y, el hermano de los novelistas que estaban en Madrid, el hermano pierdo el paso, ahí dice Pierre, del paso, aquí es el paso. Entonces, estamos en casa y Nietzsche se pone aquí y dice, con permiso, tengo que ir al público, con permiso, tengo que ir a mirar. Y nadie, todos cubanos, hay un que otro mexicano, no entiendes, así, ¿no? Salen y dicen, ¡ah!
Y se siente, sigue todo el rollo, sigue todo el rollo. Y yo decía, Lupe, yo recuerdo 1000 veces sí, lo mismo. Me ponía y decía, ahora vengo, que voy a hablar. Así dicho, el cubano no hace eso. Y bueno, mi padre que venía a aquella Polonia, se me acercaba y me decía, ¿por qué no lo anuncias en el periódico? Y yo me echaba y decía, papá, es que tú no entiendes todavía Cuba, llevas aquí toda una vida. Y mi padre, que vivió aquello con intensidad, el único país que era que se llamó. Cuando se tuvo que ir a Cuba finalmente, si yo nunca, el único sitio en la tierra donde se hace es un judío cubano que habla un español, pero es conmovedor. Para mí es una cosa que me conmueve profundamente. Entonces, cuando tuve una caída en Argentina, que estaba invitado a una universidad a unos cursos de verano y pagaban una maravilla y yo necesitaba dinero. Entonces, tengo un amigo que es un judío sefardita que lleva ese programa hace 12 años y siempre me invitaba. Fui y un día después de la clase, el autobús que había que coger estaba en poco lejos y me vi y me fui corriendo con la boda, ¿no? Y ya cuando voy llegando, me pensé, y hoy sé que mi profesión no es a mí, sino que es totalmente distinto. Yo tengo mucho ansiedad y el reconocimiento. Me caí un día que me quedé, David decía, vamos a Estados Unidos, te vas a morir aquí, o sea, déjame hacer falta la plata con la niña, esto, otro. Yo empecé, bueno, volvimos. Y un neurólogo el neurólogo me dijo, vamos a hacer una vaina, ¿no? Lo hizo. El tipo que lo hizo me dijo, este es muy grave, tiene la mitad del cerebro. El neurólogo me dijo, ah, te manda ahora al cirujano. No, mira, escucha, luego me senté la primera persona, Piquito de Oro, que me convenciste de esperar a un segundo. Dice, hubiera sido culpable de tu muerte. Y bueno, el segundo hay igual, llamó al tipo, me dijo, me agarró, no, fui al tipo que es un dominicano, maravilloso, un hombre muy religioso, y una espiritualidad, va, además es una eminencia internacional, lo llaman de Arabia Saudita, va una vez al mes a su país a bajar cabeza, a cuidar a gente que se está muriendo por caídas, lo que le pasó a la gira de frente. Entonces va, lo hace de gratis y encima le regala dinero. Bueno, es un hombre también que me da muchísimo. Me agarró, así me agarró por me llevó a una ventana y dice, que me vas ahora con tu mujer, ingresa y yo vengo mañana por la mañana. No mire, no mire nada que ya sé de ti. Te vas ahora mismo o te echo para atrás. Te vas a morir. O sea, entonces sí, cuando me metieron en el salón de operaciones, me quedé dormido. Y cuando yo volví en sí, estaba él, que venía todavía, todo con la bata puesta, y oigo, yo estaba medio, oigo que le dice a la gente y a mi hija mía, yo, mía, si yo no opero a José hoy, en 2 días se acabó. Y luego su mano derecha, que era cubana, y ocurre que vivía en mi barrio, un día me la encuentro y me dice, mira, José, te vas a contar que nunca he visto, yo 22 años, esto no es una eminencia. Cuando entra a trabajar en una operación, no oyes nunca decir ni sí, no oyes una palabra, pero sabe perfectamente cada cosa que está haciendo eso. De repente, porque trabajan desde unas máquinas, no te están operando directamente. El terraje de esas máquinas es lo que tienen que hacer. Y si de repente sale de la máquina, no dice una palabra,
se para delante de la camilla en que estaba tendido boca arriba y empieza a hacer eso. Ta. Y nosotros, antes de consternar, ¿qué? No es una palabra. Y hay un punto que hace esto, por último, baja la camilla en su sitio, vuelve y ella, que tiene mucha confianza con él, dice, doctor, dice, si yo no empiezo mecánicamente a mover este cerebro a la derecha, dice, nunca me ocurrió eso. Este hombre tiene una salud que yo no sé dónde viene. Y luego hablando, y dijo, ¿de dónde sacas tú esta salud? No lo sé, doctor, pero yo llevo 20 años que me cuido, tengo que comer carne, solo como pescado, eh, no bebo, no fumo, no esto, no lo otro. Y tengo una vida muy sana, quizás sea eso. Dale gracias a Dios. Lo primero que me envió es, pero yo sí decía, y no te metas conmigo. Bueno, pasó Wow. el, pasó el tiempo y se fue enterando de quién era yo, le regalé un libro, estaba muy contento. Bueno, entonces le sobreví en Google, aquí, allá. Y un día que tenía que ir a la consulta, para no sé qué, me dice, ¿es cierto que no se explica un tema todos los días? No sé. Y dice, no, pero cuando estabas en cuidados intensivos, no. Y dice, sí, no. Pero la primera dice, ¿no tuviste que dice, estaba droga, estaba y los niños fueron chiquititos, y creo que no son malos, pero muy chiquititos. Se los voy a mostrar y se los mostré en mi carpeta, yo escribo mano en carpeta, para que ya trabajando bien con y le dice, y le dice, no te puedo creer, estabas muriendo, que yo fui, fue medicina al día siguiente, que fui recuperando y seguí escribiendo, nunca dejé de escribir. Y ahora, esto me ocurrió en México, qué divertidísimo, una entrevista con la prensa de esta cosa, empieza lo primero, José Coser, digo, Coser, no es Coser, ya me pongo arrecho. Y me dicen, tipo, bueno, le queremos hacer una pregunta de grupo, porque estamos un poco consternados. Es cierto, ya con sorna, ¿eh? Es cierto que usted escribe todos los días un poema, pero no. Y este que me está preguntando, le mira, ya ven, se los decía, ¿quién va a escribir un poema todos los días? Digo, pero eso no me ha dejado terminar. Y digo, es que yo escribo a veces 2 y 3. Bueno, ya se empezaron a reír, creían que yo estaba cachondeando, me quedé una bomba bien. Y no, entonces, bueno, esa situación, yo digo así, La abundancia, la abundancia. Wow, qué buena historia. Hay alguien que señaló, para seguir un poquito acá, seguimos con la poesía, inevitable, que los poetas de hoy son herméticos y por lo tanto no escriben para interesar a la población. ¿A usted qué usted opina de eso? yo no soy hermético, yo escribo como escribo, no escribo para, no escribo por, escribo, vuelto natural, mientras voy escribiendo, voy va saliendo a su manera. Eso sí, soy muy cuidadoso, porque digamos, yo escribí un poema hoy, está en mi carpeta, y mañana lo leo y releo, meto en la máquina de la computadora y estoy un largo tiempo corrigiendo. Escribirlo, todo es complejísimo, 20 minutos. Corregirlo, una hora y media. Soy muy cuidadoso. Yo no tengo un poema en 15.000 que yo no haya trabajado y retrabajado. La poesía es exigente y yo me dejo exigir, porque yo soy exigente conmigo mismo. Le iba a preguntar si pensaba que había un poquito de la literatura actual y si creía que había muchos poetas y poca poesía. Ah, no, por Dios, sobra. Oye, o sobramos, ¿verdad? Oye, eso no es obvio que una persona quiera escribir, pero no con las... Tengo un caso, pero ya tengo que terminar, de un amigo que me quiere mucho, y había uno que luego se suicidó, y no fue por culpa mía, porque decía, cosas que son fraude, eso que escribe es un fraude, este tipo
es un mentiroso que este mundo. Bueno, y mi amigo un día estaba en casa de él y este que hablaba siempre, este amigo agarra de su biblioteca, este hombre tiene muchos libros míos, lo abre en cualquier sitio y dice, déjame leerte. Esto que te parece, ¿no? Bueno, eso no, eso está bien, pero es una casualidad. ¿Sí? Hace esta misma operación 6, 7 veces. La gente decía, bueno, eso está bien también, pero el resto es mierda, es una porquería, sí. Y le dice en un momento, ¿qué es el video? Entonces, si me prometes no ayudarme, ¿sí? La próxima vez que tú y yo conversemos o nos veamos o lo que sea, hacer esto, tienes que hacer esto, aquel que te dice, es que yo lo he leído a usted. Sí, ha leído los 3 poemas, yo leí un par de poemas, la abuela Silvia y mi padre que era sastre comunista, yo no lo leí. Eso, sí, muy bien. Y los leí. Sí, así. Hay un chico que vino acá de México y me dio una beca por ser una cosa en sentido. Entonces digo, sí, ese sí me tiene. Ese es pobre. Que me ha dicho, he venido a Estados Unidos, tengo que ganar la vida, me vino a visitar, estuvimos como 4 horas hablando con cosas, él y yo, es de los muy sanos, adora a su mujer, tiene una hija que es muy sana, dice, yo tengo que ganarme la vida, y si algún día puedo hacer eso, pues encima son por mí y bien por mí. Ahora, eres un caso de una persona que se da la vida que viene. Y bueno, y hay gente que me ha venido, me ha venido. Miedo de una entrevista con él hizo Miedo es un magnífico actor. Belly nunca me ha bueno, pero yo adoro a Belly. Fíjate que ahora que estuve en Perú, hace un año y pico, yo producto por cable, ¿no? Y me fiscal que se llamó José está aquí. Entonces, sí, para allá me agarró la mujer, un taxi, y vino y estuvo conmigo, me pareció un minuto sola, conmigo, yo con él, pero quedó en mi casa en Nueva York 20 veces, 20 veces estuve en mi casa. Sé cosas de él que tampoco viví. Y es un hombre tímido, le toca así, y lo duele, es un tipo muy, hizo una gran obra al principio, y un día me dice, es que yo no escribo porque yo solo puedo escribir cuando me siento cómodo con lo que escribo. Y yo, por favor, eres un poetazo. Y claro, la sensibilidad solo dura, que no era tan buen poeta, ese trabajaba mucho, escribió mucho, y estaba extraordinario, y fueron sus dos grandes amigos entre ellos, Maduro, Javier Miguel, y Beni, pues, también de una licencia. Ok. Gracias, gracias por este tiempo y gracias por, bueno, por de verdad que es un privilegio conocerlo. Un abrazo y muchísimas gracias, de verdad, encantada de conocerle, José Coser. Y trátame de un beso y hasta Gracias, así será. Chao.